Bueno, buenos días. Lo primero, muchísimas gracias por la invitación. Ya solo tener la oportunidad de venir a Málaga, aunque no sean ni 24 horas las que voy a pasar, ese es un regalo. Entonces, muchas gracias a la organización. Yo voy a hablaros de un tema que es un poquito difícil, un poquito áspero, pero que es importante. Y lo hemos escogido porque es tendencia muy fuerte. Yo trabajo en la... Perdón, tenía que haber primero anunciado y presentado mi unidad. Yo trabajo en la Oficina del Dato de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Es una unidad que se creó hace aproximadamente año y medio y que tiene como objetivo, entre otras cosas, fomentar la economía del dato, que lo voy a explicar a continuación lo que es. Entonces, esta presentación trata sobre espacios de datos en la Administración Pública, pero primero voy a poneros en contexto. Voy a explicaros por qué los espacios de datos son un tema, por qué son tendencia. Porque hoy en día es importante, y es importante sobre todo para los especialistas, los que trabajan con datos, es importante conocerlos. Pero yo soy un fanático de las definiciones. Entonces, vamos a empezar por el principio. Vamos a definir lo que es un dato, que a veces lo damos por sentado. Bueno, existen muchísimos gurús de la comunicación, del conocimiento, que tienen muchas definiciones de lo que son los datos. Yo he puesto aquí una de tantas, que es que un dato es un conjunto discreto de factores objetivos sobre un hecho real. Bueno, un dato es un registro y por sí solo un dato es absolutamente irrelevante y no sirve para nada. Nos sirve si somos capaces de convertir el dato en información. Y la información, pues también hay un montón de definiciones de gurús que se dedican al tema sobre información. Yo he puesto aquí una que es mensaje capaz de cambiar la forma en que el receptor percibe algo y que impacta sobre sus juicios de valor y comportamiento. Es decir, información es algo que tiene un efecto sobre el receptor. Si no tiene ningún efecto, es un dato. Ya está. Y por último, el conocimiento, que ya, bueno, pues sería una mezcla de experiencia, de valores, de información acumulada al cabo de tiempo. No hay ningún sistema capaz de generar conocimiento. El conocimiento solo lo generamos las personas. Pero sí hay sistemas capaces de recoger datos y capaces de convertir estos datos en información. Bueno, ya he explicado qué es el dato. No sé si lo he hecho bien, pero ya lo he explicado. Ahora os voy a contar lo que es el mercado del dato. Bueno, pues el mercado del dato son todas aquellas actividades, todo el volumen de negocio de todas las actividades que tienen que ver con la explotación de los datos, es decir, con hacer de los datos algo positivo. Y estamos hablando pues de un montón de actividades. Esto es importante para vosotros, como, bueno, seguro que sabéis muchísimo más que yo del tema, porque sois expertos en el mercado laboral. Pues estamos hablando de actividades de generación, recogida, almacenamiento, suministro, procesado, cualquier cosa que os podáis imaginar relacionada con la explotación de los datos es el mercado del dato. Y, por último, la economía del dato es todo el volumen de negocio del mercado del dato más el efecto que tienen estas actividades en la economía. Por ejemplo, si yo tengo una empresa y soy capaz de mejorar la productividad gracias a la explotación de los datos, esta mejora en la productividad forma parte de la economía del dato. O mejorar los beneficios o recortar costes. Todo esto se suma a la economía del dato. ¿Y por qué estoy contando todo esto? Pues porque hay un estudio muy interesante de la Comisión Europea publicada en el año 2020 que, bueno, primero habla del aumento de datos generados en el mundo. Esto es una cantinela que yo llevo escuchando desde hace 30 años, que aumenta exponencialmente y sigue aumentando exponencialmente porque cada vez hay más aplicaciones, porque cada vez hay más generación de datos. Y la última gran incorporación al mundo de los datos son todos los datos generados por lo que se llama Internet de las cosas. Vale, bueno. El caso es que siguen aumentando. Pero resulta que los datos se pueden explotar. Es decir, puedes sacar beneficio de estos datos. Y si sacas beneficio de estos datos, según este estudio de la Comisión Europea, las empresas pueden conseguir un aumento de la productividad que va de 5 y 10%. Y en determinados sectores, como es el sector de transporte, industria y construcción, se pueden ahorrar costes de hasta un 20%. Esto tiene todo el sentido del mundo.
si yo tengo una flota de vehículos y soy capaz de ver por dónde tienen que transitar para llegar más rápido, pues voy a ahorrar mucho dinero. Y además este ahorro se lo puedo transmitir a mis clientes. Al final ganamos todos. Pero esto no es lo más importante del estudio. Lo más importante es la cantidad de profesionales de los datos que va a hacer falta. Según la Comisión Europea, en 2025, 9,3 millones en la Europa de los 27. Además, hay una ventaja. Un trabajador de la industria, pues, bueno, pues resulta que si quiere trabajar se tiene que ir a donde hay industria. Desarrollar industria es difícil, es costoso, lleva tiempo y a lo mejor pues tiene que emigrar si quiere trabajar en la industria. Pero si quieres trabajar en los datos, no necesariamente tienes que irte a ningún sitio. Puedes quedarte en tu casa, puedes quedarte donde vives, y porque estamos hablando de un mundo que no tiene fronteras y que es el mundo de inmaterial. Y por último, perdón, no se me está escuchando, es que quizá me estoy moviendo, ¿no? Vale. Vale. Por último, el valor de la economía del dato, según ese estudio de la Comisión Europea. Es un estudio que ya digo que está anticuado, se publicó en 2020. Hoy en día, yo cogí el estudio y había 3 escenarios, el pesimista, el normal y el optimista. Yo me quedé con el normal, pero resulta que el normal está absolutamente sobrepasado, porque este estudio se publicó en 2020, con lo cual estamos hablando de que prácticamente se hizo antes de la pandemia, pero ahora mismo el valor de la economía del dato previsto desborda cualquier tipo de perspectiva. Según la Comisión Europea, en este escenario normal, en el año 2025 la economía del dato alcanzaría los 550 millardos de euros. Bueno, pues ahora mismo realmente en 2002, ya casi en 2003, podemos decir que va a rondar el billón de euros. Esto es un dato. Entonces ahora voy a demostrar la diferencia entre dato e información, que es con lo que empecé esta exposición. La información es que el Producto Interior Bruto de España ronda 1,2 billones de euros, lo que significa que la economía del dato en 2025 va a rondar el Producto Interior Bruto de un país importante como es España, un país grande, un país de los que tiene una economía grande y consolidada y potente. Esto es información, ya es un dato puesto en su contexto y ya entendible, ya nos hacemos nada, ya crea un impacto. Y dices, mira, realmente esto de la economía de datos tiene su importancia. Bueno, pues ya que hemos hablado de datos, hemos hablado del mercado de datos, hemos hablado de la economía de datos, vamos a hablar de lo que son los espacios de datos. Los espacios de datos no son más que el terreno de juego de la economía del dato. Yo lo he definido, no hay una definición oficial, ya lo digo. O sea, esta es una definición que he hecho yo. Pero me parece que está bastante ajustada, no es por nada, no es por lo que haya hecho yo, es que creo que está bastante bien. Dice que el espacio de datos es el entorno en el que se intercambian datos entre consumidores y proveedores y se ofrecen servicios relacionados que permiten su explotación. Es decir, es el lugar donde se intercambia el dato y además se ofrecen servicios para su explotación. Es decir, no solamente es yo tengo datos, tú tienes datos, pues los ponemos aquí en esta especie de mercado y me los das. No, bueno, también en un espacio de datos hay un señor que ha desarrollado un algoritmo de inteligencia artificial que me interesa. Ha desarrollado unas herramientas de anonimización. Hay que tener en cuenta que, bueno, siempre que hablamos de datos hay que tener en cuenta la protección de datos personales. Bueno, pues aquí hay un señor que desarrolla un algoritmo perfecto. Aquí hay otro que, aquí hay otro que me ofrece recursos computacionales. Entonces yo, que soy una pyme, no tengo dinero para invertir, no tengo nada, bueno, sí tengo que aquí este me ofrece unos datos, este me ofrece el algoritmo y este me ofrece dónde poder ejecutar el algoritmo, porque resulta que es un algoritmo muy pesado, que necesito unas máquinas especiales que yo no me puedo permitir, pero este me lo ofrece como servicio y barato, entonces puedo hacerlo. Y con esto exploto unos datos que me interesan o que interesan para mi negocio, por ejemplo. Ahora bien, los espacios de datos
tienen que tener determinadas características precisamente porque es un terreno de juego. Entonces, un terreno de juego nos interesa que haya un árbitro, que haya reglas, que, en fin, que se juegue bonito, pero que no se hagan determinadas cosas. Es decir, se quiere que en este terreno de juego se respete una serie de valores que se denominan los valores europeos. Y entonces hay un nuevo término, que es el de valores europeos. Pero no os preocupéis porque yo os lo voy a definir ahora mismo. Bueno, ¿qué son los valores europeos en la economía del dato? Pues la Comisión Europea ha hecho muchos esfuerzos por definir estos términos, por definir cómo quiere que el mercado de datos se desarrolle en la Unión Europea. Y estaríamos hablando de que quiere que sea un mercado con soberanía del dato, entendiendo soberanía del dato que yo soy el propietario de los derechos de acceso y uso de determinados datos, los puedo comercializar porque son míos, pero tengo derecho de definir las reglas de uso y además de obligar a que se cumplan estas reglas de uso. Esto tecnológicamente es un poquito de reto, pero se puede hacer. Este sea el primer valor europeo. Y en consonancia con toda la normativa europea del dato que está surgiendo estos años. Pues estamos hablando no solo del Reglamento de Protección de Datos, sino de la Data Act, la Ley de Gobernanza de Datos, es decir, un corpus alrededor de los datos que está desarrollando la Unión Europea con rango de ley. Como sabéis, son reglamentos, tienen aplicación con rango de ley en todos los países de la Unión. Otro de los valores europeos es la transparencia de los datos. Es decir, yo tengo derecho a saber dónde están estos datos. Por una sencilla razón. Dependiendo de dónde estén los datos, aplico una normativa o aplica otra. Si el dato está en Singapur, aplica la normativa de Singapur. Si el dato está en un CPD en Málaga, pues aplica la normativa europea. Otro valor europeo es la privacidad. Por supuesto, la privacidad y la protección de datos personal, la seguridad y la confianza, que en todo momento existe un contexto de identificación, autenticación y autorización de lo que se vaya a hacer con los datos, y mercado justo. Esto es muy importante, evitar los hilos, evitar entornos de trabajo en los cuales haya operadores dominantes que decidan quién entra y quién sale, o que puedan disponer, por ejemplo, de datos que son muy interesantes para la industria, y que solo ellos tienen. Con lo cual, si tú quieres acceder a estos datos, pues tienes que venir a mi espacio de datos y me tienes que pagar, lógicamente. Bueno, esto se quiere evitar. Y se quieren evitar los hilos. Y, por supuesto, el cumplimiento de la normativa europea. Bueno, aquí tengo resumido en qué se traduce, en qué principios de diseño se traduce estos valores europeos. Pues en la soberanía de datos de la cual ya he hablado, que sean entornos abiertos, que sean entornos descentralizados. Y luego, con esto voy a ir un poco más adelante. ¿En qué consiste un entorno descentralizado? Y gobernanza compartida. Pero voy a seguir. Los actores de un espacio de datos, según la definición que he hecho, pues son aquellos que tienen cosas que ofrecer, y son proveedores de datos, son proveedores de aplicaciones, estamos hablando de inteligencia artificial, yo que sé, una herramienta para limpieza de datos, una herramienta para... Y son proveedores de infraestructura, como hemos dicho, es decir, lugares donde estos datos se puedan almacenar, donde se puedan ejecutar, donde se puedan... Estamos hablando también de consumidores. A ver, yo no sé. Consumidores serían, lógicamente, un actor que no puede faltar en un espacio de datos. Servicios de intermediación. Los servicios de intermediación serían servicios de catálogo. Yo tengo que buscar un catálogo de qué oferta de servicios y de productos hay disponibles en ese espacio de datos. También tiene que haber una pasarela de pagos. También tiene que haber un registro para poder hacer auditoría de las transacciones que se están realizando. Tiene que haber, pues no sé, vocabularios. Tiene que haber una serie de servicios que llamamos servicios de intermediación que son imprescindibles. Tiene que haber una gobernanza de espacio de datos, una gobernanza, a ser posible, que evite que aparezcan actores dominantes.
y tiene que haber alguien que se encargue de la operación del espacio de datos, básicamente, porque siempre hay sistemas, hay cosas que hay que mantener. Y aquí he puesto un ejemplo muy sencillo de cómo yo soy ingeniero, con lo cual nosotros necesitamos ver cajitas, flechas que unen cosas. Entonces, bueno, pues aquí he puesto un escenario que yo creo que es sencillo, pero me lo parece a mí. Yo no sé a los demás qué les podrá parecer. Básicamente sería que un consumidor de datos se conecta a un catálogo, mira a ver lo que hay y, bueno, previamente el proveedor de los datos ha publicado los datos en el catálogo. Un consumidor ha consultado y dice, oye, pero esto me interesa. Y dice, bueno, pues dámelo. Y entonces pues se lo da, ya está. Y se registra en un sistema, que hemos llamado aquí Clearing House, para poder hacer auditoría que efectivamente tú se lo has pedido, que efectivamente tú se lo has dado y que efectivamente esta transacción se ha realizado. Y dices, bueno, pero es que no tengo suficiente con los datos porque yo quiero un algoritmo para hacer no sé qué. Bueno, pues aquí hay una tienda de algoritmos. Pues también con su catálogo, entonces accedo, me traigo el algoritmo, lo ejecuto y ya está. En fin. Bueno, había puesto aquí una serie de clasificación de los espacios de datos que yo creo que esto es más arduo, así que voy a ir un poquito más rápido. Porque existen muchos tipos de espacios de datos, según la definición que yo he hecho antes. El primer tipo sería el intercambio bilateral, es decir, sencillamente intercambio entre dos entidades. Uno tiene datos y el otro le interesa llegar a un acuerdo. Pueden ser dos organismos públicos. Aquí hemos sacado un anuncio de la prensa sobre la Agencia Tributaria y de GAE que llegaron a un acuerdo para intercambio de datos. Bueno, pues firmarían un convenio, montarían el sistema y ya está, no tiene más. El siguiente escenario es lo que hemos llamado espacio de datos centralizado. Esto es típico de grandes organizaciones, por ejemplo, la Administración General del Estado o, por ejemplo, las comunidades autónomas, porque me consta que, por ejemplo, la Junta de Andalucía tiene un espacio de datos de estas características instalado aquí. Básicamente es un repositorio centralizado donde se almacenan datos de diferentes organismos, de diferentes, pues en una comunidad autónoma una consejería, en el Estado serían los ministerios, y se dejan ahí centralizados para poder explotarlos con herramientas que también se adquieren. Entonces, bueno, en la jerga informática esto se llama un lago de datos, un data lake. Y ya digo, es algo que está muy de moda en grandes empresas y en administraciones públicas. No es técnicamente un espacio de datos como el que yo he hablado antes, porque no es un lugar donde entras y sales. No, es decir, esto es básicamente una herramienta para grandes empresas. Existiría también un nuevo modelo, que es lo que se ha llamado el Hub o el Marketplace. Esto básicamente es una empresa que tiene una iniciativa de poner a disposición de potenciales consumidores datos de potenciales proveedores y lo deja todo centralizado. ¿En qué se diferencia de lo anterior? Lo anterior era una herramienta para grandes organizaciones, que está adaptada a grandes organizaciones, y esto es un servicio que se ofrece en Internet. Bueno, pues usted quiere vender sus datos, démelos, yo los pongo en mi hub. Entonces, bueno, esto realmente no está muy bien visto, tengo que deciroslo. No es el modelo ideal. ¿Por qué? Pues porque tenemos un actor, que sería el proveedor del hub, que ejerce el rol de dominante. Lo que se quiere es fomentar los ecosistemas. ¿Y qué es un ecosistema? Pues un ecosistema es un entorno donde tú llegas y te sirves. Donde hay proveedores, hay consumidores, no hay muchas barreras de entrada, tampoco hay muchas barreras de salida, y digamos que son entornos competitivos, y estos entornos lo que se ha demostrado es que favorecen la innovación. Entonces, bueno, esto es lo que se quiere fomentar. Pero con esto la Comisión Europea, en sus valores europeos, no se da por satisfecha. ¿Qué es lo que quiere realmente? Y dices, bueno, joder, sí, estamos hablando de un ecosistema, un lugar donde se entra, se sale, no hay barreras. ¿Qué más se quiere? Bueno, pues lo que se quiere es un sistema de ecosistemas conectados. Es decir, que haya un espacio de datos para la industria automovilística y hay un espacio de datos para, no sé, pues la industria química. Entonces resulta que yo estoy apuntado al espacio de datos de la industria automovilística, pero me puede interesar datos de la industria química. Entonces, ¿me tengo que dar de alta en el espacio de datos de la industria química? Bueno, pues no, porque van a estar interconectados, entonces voy a poder
desde un espacio de datos sectorial, de mi espacio de datos, voy a poder acceder a otros. Este es el objetivo. Esto es lo que se quiere. Y para desarrollar esto, la Comisión Europea está destinando muchísimo dinero. En concreto, bueno, se creó el programa Digital Europe Program durante la pandemia con el objetivo de desarrollo de inversiones estratégicas en la Unión Europea dentro del programa de recuperación y transformación digital. Bueno, pues este programa, que tiene como objetivo el desarrollo de infraestructuras, no el apoyo a proyectos de I+D, no es el programa Horizon, no te pagan una parte de tu proyecto, pagan el 100% de lo que vayas a hacer. Bueno, por este proyecto, en concreto el programa de trabajo de los años 2021 y 2022, tiene pensado destinar directo o indirectamente a espacios de datos unos 300 millones de euros. ¿Y qué espacios de datos? Bueno, quiero decir, son 2 años nada más, hay mucho más dinero para espacios de datos, pero en estos 2 años, 2021-2022, 300 millones. ¿Qué espacios de datos? Pues un espacio de datos sectoriales, espacios de datos especializados en un área concreta, que van desde la salud al turismo. Y siempre con el objetivo de que exista una libre circulación de datos dentro de la Unión Europea, de crear ecosistemas conectados y con pleno cumplimiento de los valores europeos que he comentado anteriormente. Mirad, el tema de los espacios de datos es tan importante hoy en día que hay una empresa tecnológica que está intentando desarrollar un estándar que se llama ITSA, International Data Space, que tiene un radar de los espacios de datos que están surgiendo solamente con su tecnología. Luego hay muchos otros. Bueno, pues yo me he tomado la modestia de contar esos puntitos, que son más de 50, en diferentes estadios de madurez, eso sí. Es decir, que los hay que realmente están muy empezando y hay pocos que estén muy maduros. Pero bueno, no está nada mal. Y bueno, pues yo sé que voy bien de tiempo, pero me gustaría dejar un tiempo a las preguntas, por si acaso hay algún osado que quiere preguntar algo concreto en cuanto yo acabe, ¿vale? Y aparte, porque me parece que la materia es dura, me dieron 45 minutos y creo que es mucho tiempo para hablar de ese tema. Bueno, para terminar, sí me gustaría recalcar que el dato es un bien público, que las administraciones públicas son un enorme banco de datos que aglutina datos de interacciones con el ciudadano, vamos, cantidades industriales, y de interacciones internas entre las administraciones públicas. Y que se pretende conseguir una administración orientada al dato, como ha dicho anteriormente la consejera. Bueno, pues todas las administraciones quieren conseguir una administración orientada al dato porque el potencial es enorme y lo poco que se ha hecho de explotación de datos, realmente los resultados han sido espectaculares. Y luego, si queréis, si alguno tiene curiosidad, le puedo comentar algún caso concreto, por ejemplo, en el área de detección de fraude. Detección de fraude, la lucha contra los impuestos, por ejemplo, fraude a la seguridad social, fraude, bueno. La Administración General del Estado tiene una enorme trayectoria de casos de éxito alrededor de los datos. No exactamente en los espacios de datos, que son un concepto nuevo, pero sí de gestión del dato. Por ejemplo, la plataforma de intermediación de datos es un caso de éxito de administración. Como sabéis, es una plataforma que permite intercambiar datos obtener datos de diferentes administraciones de los ciudadanos, siempre y cuando el ciudadano de su visto bueno, pues se puede consultar, por ejemplo, con las administraciones locales donde está empadronado un ciudadano. Se puede consultar los estudios de un ciudadano. Se pueden realizar hasta 1.500 tipos de consultas distintos sobre los ciudadanos. Y eso evita al ciudadano tener que llevar pues un certificado de empadronamiento sellado, un certificado de estudios, bueno, pues ya está, no importa, si eso está ahí en la red. Entonces,
Esto es un caso de éxito de la Administración General del Estado que ya tiene mucha tradición, que tiene cerca de 15 años de historia y en el que la Administración General del Estado de España fue pionera. Otro tema en el cual que se puede considerar un caso de éxito de gestión de datos por parte de España es la plataforma de datos abiertos en la cual intervienen todas las administraciones. España ocupa en el rango de la Unión Europea de madurez de datos abiertos una posición destacada y es entre otras cosas debido a este portal. Bueno, y existen espacios semánticos, sectoriales y el último gran proyecto que se está impulsando es el de la plataforma de datos de la Administración General del Estado, que voy rápidamente. No es en sentido estricto un espacio de datos, no sería un entorno abierto, un ecosistema, sería más un lago de datos, un data lake como el que he hablado anteriormente, pero sería un data lake que permitiría ofrecer servicios a todos los organismos y a todas las administraciones públicas, es decir, que ellos pudieran tener su pequeño data lake dentro de esta plataforma de datos de la Administración General del Estado. ¿Por qué? Bueno, porque estos sistemas son caros no solo económicamente, sino que es que requieren un aprendizaje. Entonces, bueno, pues yo tengo un organismo, pues soy responsable de un organismo, pues a lo mejor no quiero tener que reunir el know-how para gestión de este tipo de plataformas para montarla y explotarla. Pues de esto se puede ocupar, por ejemplo, el ASGAD, me puede subarrendar una parte del espacio de datos, me puede orientar, me puede programar las inteligencias artificiales que sean necesarias, en fin, puede prestar servicios de este tipo. Pero ya he comentado que plataformas de este tipo, pues realmente las comunidades autónomas ya las están montando y a mí me consta que en Andalucía se está haciendo. Y ya voy a terminar. En esta exposición hemos visto lo que era el dato, hemos visto lo que era la economía de datos y hemos visto qué es un espacio de datos. Y hemos visto su importancia. Su importancia se ve en la cantidad de iniciativas que hay para el impulso de espacios de datos en la Unión Europea y en España en concreto. Este es el momento de los espacios de datos. Este es el momento de fomentar que las empresas intercambien datos, que lleguemos de los primeros a conocer cómo se puede explotar un dato para sacar beneficios, no solo para las administraciones públicas, sino para las empresas. Es decir, llegar de los primeros que lleguen van a sacar más ventaja. Bueno, es el momento de intentar llegar de los primeros. Yo creo que estamos en disposición, vamos a ver si lo conseguimos, pero el momento es este. Y por último, pues una cita de Sherlock Holmes, sacado de Estudio en Escarlata. Es un error mayúsculo de elaborar teorías antes de tener dos datos. Bueno, tengamos los datos, explotémoslos y entonces ya elaboremos teorías con un fundamento. Y ya está, creo que me quedan 10 minutos para responder preguntas que pudierais tener.